Darles algunas palabras por parte de Noruega, con referencia al proceso de diálogo y negociación sobre Venezuela en México. El equipo facilitador de Noruega quisiera enfatizar que mantendrá y demostrará estricta imparcialidad en su trato con las partes, según las pautas establecidas. En este sentido, lamentamos que la reciente declaración en la ONU pueda afectar la confianza en nuestro papel. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Pero antes que nada, queremos mandarle un saludo a todos nuestros fieles oyentes que desde sus casas miran nuestros videos. Un saludo para Consuelo Núñez y para Doris Quintana. Si tú quieres un saludo, simplemente déjalo aquí en la sección de comentarios y con mucho gusto en próximos videos te estaremos enviando tu saludo. Pongan mucha atención, los delegados del régimen y la oposición de Venezuela mantuvieron la segunda y última sesión de una accidentada tercera ronda de diálogos que se vio afectada por un cruce entre la dictadura de Nicolás Maduro y Noruega, que actúa como mediador en el proceso a raíz de unas controvertidas declaraciones de la primera ministra europea sobre los derechos humanos. Las partes sesionaron y comenzaron la discusión sobre importantes puntos de la agenda acordada. También los diversos grupos de trabajo sostuvieron reuniones conjuntas donde se acercaron posiciones en la búsqueda de soluciones a los desafíos en materia social, económica y política, señala el documento. Las delegaciones expresaron su rechazo a los actos de xenofobia contra migrantes venezolanos en Chile. Esos actos constituyen una gravísima violación a los derechos, señala el comunicado. Además, destaca que las delegaciones coincidieron en la necesidad de asegurar un enfoque de género en el desarrollo del diálogo y en los acuerdos a los que se llegue. También prosiguieron en la identificación de mecanismos de consulta con actores políticos y sociales que sean lo más incluyentes posible, indicó. Cerca del mediodía, hora local, la delegación del régimen arribó a un hotel del centro de la Ciudad de México para reunirse con los representantes de la llamada Plataforma Unitaria de Venezuela y continuar los diálogos, informó un vocero de prensa del proceso. Las conversaciones entre las partes debieron reiniciarse el 24 de septiembre, pero a última hora se anunció la suspensión de la sesión luego de que los delegados del régimen de Maduro postergaron para el sábado su arribo a la capital mexicana. Bueno, yo creo que seguimos avanzando en México. Hemos dado otro paso de diálogo, de entendimiento. Hemos dado otro paso acertado. El día de hoy, ya lunes 27 de septiembre, es la tercera jornada. La primera fue la jornada de la firma del memorándum de entendimiento. El 13 de agosto se firmó el memorándum de entendimiento entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, representado por el plenipotenciario Jorge Rodríguez, y la Plataforma Unitaria. El jefe del equipo negociador del régimen, Jorge Rodríguez, dijo ese día a la prensa que el cambio en la fecha de llegada se debió a un entredicho con Noruega a raíz de las declaraciones de la primera ministra de ese país, Erna Solberg, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en las que cuestionó la situación de los derechos humanos en Venezuela. Rodríguez dio por superado el impasse con el gobierno europeo, luego de que el equipo mediador, encabezado por Dag Nylander, ratificó que mantendrían su imparcialidad durante las negociaciones y que lamentamos la reciente declaración en la ONU que puede afectar la confianza en nuestro papel. Es fundamental que este proceso de negociación sea entre los venezolanos sin ninguna interferencia debida, afirmó a la prensa Nylander. En medio de las tensiones que surgieron en el proceso, el equipo opositor descartó su retiro del diálogo y dijo en un comunicado que permanecería en México para avanzar con la confirmación de una mesa de atención social que se encargue de los programas de nutrición infantil, trasplantes y vacunación, entre otros puntos, y para abrir las discusiones sobre la construcción del sistema de justicia. Hoy es un usurpador. Entonces, ni la represión nos detiene, ni nos prestamos para falsos diálogos, y mucho menos vamos a elecciones que no tengan las condiciones reales. Así que para acá no vengan con ese cuento. Pues aquí hay seriedad y compromiso. Y claridad para toda nuestra gente. Para nuestros caídos, para nuestros presos, Leopoldo, que le pido un aplauso para todos. Los exilados, David, Carlos Vecchio, Julio Borges, Juan Requesens, que también está preso, Jorman y tantos otros.
José Manuel Olivares, y siempre que me meto a nombrarlos, me siento mal. La fase anterior de las conversaciones entre el 3 y 6 de septiembre culminó con un acuerdo parcial para atender las necesidades sociales de la población. Asimismo, las partes decidieron que entre el 24 y 27 de septiembre se concentrarían en discutir sobre el sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad establecida de la Constitución, y que continuarían conversando sobre la protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano, incluyendo los derechos especiales de giro dispuestos para tal fin por el Fondo Monetario Internacional. El anuncio sobre la incorporación de Alex Saab al equipo de la dictadura también generó ruidos en el proceso. Hasta el momento se desconoce si la decisión se podrá concretar, puesto que el empresario colombiano, a quien el régimen identifica como un enviado diplomático que se encargaba de tramitar en el exterior las compras de alimentos para un programa estatal, está detenido en Cabo Verde a la espera de que las autoridades judiciales del país africano decidan sobre su extradición a Estados Unidos, donde sería procesado por presunto lavado de activos. La decisión de la dictadura fue considerada por analistas como un intento de presión para forzar a la oposición a levantarse de la mesa. Tras el fracaso de 5 intentos de diálogos en los últimos 7 años, la comunidad internacional apuesta que en esta oportunidad se abre el camino a una solución negociada y electoral a la compleja crisis económica y social que vive Venezuela, que ha llevado a 6 millones de personas a marcharse del país en los últimos años. De acuerdo con lo previsto en un memorando de entendimiento firmado el 13 de agosto, en esos diálogos se abordaría una amplia agenda que incluiría la definición de garantías electorales y un cronograma para elecciones observables. Autodenominada así, de la oposición extremista, guaidocista, caprilista de Venezuela. Luego vino el diálogo de hace 2 semanas, se firmaron 2 documentos contundentes entre el gobierno y las oposiciones de extrema derecha, y ahora esta semana, bueno, superamos algunos percances, como ustedes saben, con Noruega, pasamos la página y se ha desarrollado una jornada de trabajo en plenaria entre los 9 representantes de esta oposición y los 9 representantes plenipotenciarios del gobierno constitucional de Venezuela. Por otra parte, Michelle Bachelet condenó la persecución contra los defensores de los derechos humanos y los líderes sindicales en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro y critica la falta de divulgación de datos públicos en el país. El papel de la sociedad civil es aún más esencial y debe ser protegido, resaltó la alta comisionada para los derechos humanos en su discurso de apertura de la 48 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. La exmandataria chilena expresó su preocupación por la intimidación y criminalización de los activistas y alentó el diálogo para elecciones en universidades. En cuanto a la falta de transparencia por parte del régimen de Nicolás Maduro, indicó que la falta de datos públicos impide un adecuado monitoreo de las políticas públicas. También dijo que su oficina ha evaluado y formulado recomendaciones sobre los centros de detención preventiva del régimen y pidió la liberación de los presos políticos. Seguimos dispuestos a acompañar las reformas parciales y políticas en curso para apoyar el cumplimiento de las normas de derechos humanos aplicables. De los casos compartidos a través de nuestros mecanismos de cooperación, 152 detenidos han sido liberados desde junio del 2020. Reitero mi llamado a la plena liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente. Compatriotas que sin ningún tipo de discriminación, porque en el informe de Michelle Bachelet dicen que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación. Dice Michelle Bachelet mintiendo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación se establece con discriminación, solo se le da a los chavistas. Mentira, Michelle Bachelet, no le mientas al mundo, Michelle Bachelet. Firmaste un documento, un informe que ni leíste, Michelle Bachelet. Es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado, enemigos de la Revolución Bolivariana. Además que nos indigna mucho porque nuestra revolución cuida su carácter humanista.
Además, lamentó las penurias de la población en el marco de la crisis económica, ya que los ingresos siguen siendo dramáticamente bajos e insuficientes para garantizar un nivel de vida adecuado, lo que afecta a la alimentación y a la educación. La situación humanitaria y económica preexistente se vio agravada tanto por la pandemia del COVID-19 cuanto por las sanciones sectoriales, limitando aún más el acceso a los servicios básicos, y reitero mi llamado a que se levanten esas sanciones, señaló. En el informe de la oficina, Bachelet pide a los países mantener su ayuda humanitaria a Venezuela, en particular a lo referido de la pandemia, y que ellos aseguren una distribución justa de las vacunas que se han estado ampliamente disponibles en los países ricos en detrimento de los pobres. Bachelet anunció que se renovó el acuerdo entre su oficina y el gobierno venezolano para que el personal especializado en derechos humanos de la ONU pueda trabajar en el país. Gracias a este último entendimiento, los observadores de su entidad en Venezuela han pasado de 6 a 12. Confío en que el diálogo político que tiene lugar actualmente en México pueda conducir a soluciones significativas y se traduzca en más avances para la protección de los derechos humanos. Culminó en referencia al proceso de diálogo entre el chavismo y la oposición. Y lo que hacemos en Venezuela, tendrían que darse con una piedra en los dientes alguna gente que opina de Venezuela en otros lugares y han gobernado sus países y no han sido capaces de atender a los humildes y llevarle la salud gratuita de calidad científica humana a los más humildes, y declaran de Venezuela que Venezuela es esto. La misma Michelle Bachelet gobernó Chile y no fue capaz de llevarle, siendo médica, salud a los humildes gratuita. Y debería agarrar una piedra y darse en los dientes. Venezuela tiene un sistema de seguridad social, de protección social, de misiones, grandes misiones, y específicamente un sistema de salud profundamente humano, profundamente incluyente, profundamente científico y solidario. Y para muestra un botón de estas cosas que son invisibles. Bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.